¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Diez minutos de análisis que vamos a dedicar al día 81 de la violencia allá en Sinaloa. Sinaloa que desde hace pues prácticamente 3 meses no tiene tranquilidad, que noche a noche se reportan diversos actos en donde se ve involucrada la mano precisamente del crimen organizado. Tan solo esta semana, el lunes, se amaneció con la noticia de 7 homicidios, 2 desapariciones a lo largo de la capital sinaloense, hablamos de Culiacán. El martes, 5 cuerpos fueron abandonados, maniatados, descalzados, con agujeros de bala frente a la Universidad de Sinaloa y otras 3 personas fueron asesinadas. Entre el miércoles y el jueves, la violencia se contagió también a Mazatlán, a Badiraguato, con una simbólica de la organización criminal. 9 cadáveres más entre los 3 municipios pasaron a engrosar la larga lista de víctimas de la última semana. Algunos definen como la última guerra del narcotráfico. Esta nota Alejandro Santos Cid que nos recuerda que no hay datos oficiales agregados del número de asesinatos, pero que el periódico Noroeste lleva su propia cuenta, que la unión de las cifras gubernamentales, su propio trabajo periodístico y los colectivos que buscan desaparecidos han sido un factor clave. Según esta base de datos, la violencia desatada por la pugna interna en el cártel ha matado desde el 9 de septiembre el día que todo estalló, a 469 personas, una media de 6 vidas perdidas al día. El grupo criminal ha secuestrado también a 539 personas, hay 1.376 vehículos robados, es decir, 17 diarios. La policía ha ejecutado 149 detenciones para una ciudad oficialmente en paz. Las estadísticas pues recuerdan obviamente mucho a una guerra, a un enfrentamiento. Eh, Datos en la red, si uno busca Culiacán en internet estos días, los resultados, dice esta nota, son elocuentes. Caótica noche, madrugada en Sinaloa, balean casa y asesinan a un hombre en Valle Alto, grupo armado asesina a 4 y hiere a 4 más, incendian restaurante, atacan a balazos fachada de clínica de especialidades, detienen a presunto gatillero, encuentran a hombre asesinado, sujetos armados queman grúa y camioneta, suspenden clases en la UAS de Culiacán tras los hechos violentos. El terror vuelve a Culiacán. Cada titular es obviamente pues apenas un grano de arena que no sirve para dimensionar el tema de fondo. Este enfrentamiento entre los chapitos y la malliza, como se definen a estos dos grupos, que estalló a raíz del secuestro, detención, que para su servidor siempre ha sido entrega de Ismael El Mayo Zambada ante las autoridades norteamericanas, ha llevado a una situación que exige, por supuesto, una solución inmediata, la cual, por supuesto, no es fácil. El trabajo que se tiene que ir desarrollando alrededor de Culiacán, alrededor de Sinaloa mismo, no es nada sencillo por las implicaciones geopolíticas que esto tiene, por la relación directa en esta violencia de parte de las agencias de inteligencia norteamericanas, que desde un principio, durante el tema Zambada, se dedicaron a azuzar a las partes para generar este encono. Ya lo habíamos comentado en otra ocasión, cuando fue detenido Joaquín Guzmán Loera, uno pensaría que iba a suceder algo similar cuando se filtró a la prensa que supuestamente Ismael Zambada lo había traicionado. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. No hubo ningún tipo de reacomodo, no hubo ningún tipo de enfrentamiento entre los mayos y los chapos. ¿Por qué razón? Algunos dirán que porque el mayo Zambada es un personaje que tiene o tenía la madurez suficiente para llegar a acuerdos con los chapitos, que en ese momento apenas estaban accediendo al poder, pero lo mismo se podría pensar de Ismael Zambada Siqueiros, el llamado heredero del mayo Zambada. Sin embargo, ahí simple y llanamente no les convenía generar esa violencia. Simplemente no les convenía a las agencias estadounidenses y al gobierno priista generar acciones de esta naturaleza que tienen un impacto directamente político. Esa es la causa de la violencia. Pero ahora viene también la solución de la misma. La población no puede seguir siendo rehén de estas leyes impuestas por los criminales.
hay un toque de queda en la práctica. Nadie quiere estar en la calle cuando oscurece, por ejemplo. La gente va a trabajar y vuelve a casa sin hacer ningún tipo de vida exterior ante el riesgo de que en cualquier momento se presente una situación como la que se acaba de generar durante esta madrugada y que provocó la indignación de muchísimas personas. Esto fue el incendio de un conocido restaurante de sushi, Ranch Roll, que fue precisamente perpetrado por uno de los grupos, se supone que por la Malliza, ya que este restaurante pertenece supuestamente a un influencer llamado Marquitos Toy, si no mal recuerdo, y que estaría vinculado con otro nombrado el Jasper, que tendrían relación a su vez con los Chapitos. Aquí lo que generó el mayor enojo, la mayor indignación por parte de la ciudadanía fue que estos sujetos, a pesar de que Sinaloa tiene una fuerte presencia militar y una fuerte presencia de la Guardia Nacional, esperaron, ¿no? Esperaron para llevar a cabo este incendio y cuando se acercaron precisamente los bomberos, pues les dispararon. Es decir, con una presencia tal cual del Ejército y la Guardia Nacional, ¿por qué tuvieron la libertad estos sujetos de esperar y de incendiar este lugar y después agredir a los bomberos? ¿Quiénes los protegen? ¿Quiénes les permiten seguir operando en este momento? El papel de Rubén Rocha, gobernador, también ha sido sumamente cuestionable. Un hombre que no ha sabido darle viabilidad a esta problemática política. Un hombre que se ha escondido literalmente el gobierno atrás del gobierno federal. Un hombre que ha dejado mucho que desear y que ha hecho declaraciones incluso verdaderamente escandalosas que lejos de atenuar la problemática la siguen incrementando e intensificando con un falso llamado, por ejemplo, a regresar a la tranquilidad o regresar precisamente a la calma como si esto se pudiera dar por decreto. Sinaloa vive 81 días de violencia, 81 días que sin duda alguna comienzan ya a ser investigados, analizados y demás por el gobierno federal, que tendrá que dar muy pronto un manotazo en la mesa a unas sabiendas que esto terminará enfrentándolo con las agencias norteamericanas. Pero la realidad es que la paz y la tranquilidad de los sinaloenses no puede estar en entredicho por los intereses que se manejan en el crimen organizado. Es cierto que la violencia es política en muchas ocasiones, pero siempre termina afectando a la ciudadanía. La razón puede ser esta violencia provocada, esta violencia patrocinada por las propias agencias norteamericanas, este uso nuevamente de estos personajes conocidos popularmente como narcotraficantes para aplicar sistemáticamente o imponer sistemáticamente los intereses de los Estados Unidos. Pero, pero, eso no justifica, por supuesto, dejar sola a la ciudadanía, ni mucho menos. Por eso se requiere darle una solución a esta problemática, traiga las consecuencias que traiga. Y finalmente, es cierto, el cártel de Sinaloa, como bien lo dijo Ken Salazar, se terminó como lo conocíamos, como ese grupo legendario que los propios medios de comunicación nacionales e internacionales ubicaron como una empresa criminal. Ya no existen estas facciones como tales, la encabezada por el Mayo, la encabezada por el Chapo, la encabezada por el Azul, la encabezada por Coronel, después la del Chapo, la del Mayo, la del Azul, la del hermano del Chapo, finalmente la de los Chapitos, la del Mayo o la Malliza y por supuesto la de el famoso Guano. Ya no existirán más, pero seguirá existiendo una organización que haga ese trabajo sucio para las agencias norteamericanas. Y esa organización será encabezada por aquel que termine de purgarse mutuamente en esta disputa entre Sinaloa, entre los Mayos y los Chapos, en donde el rehén es la ciudadanía y eso es algo que no puede continuar. Como siempre un gusto, como siempre un placer, 10 minutos de análisis. Déjenos por supuesto su comentario, su punto de vista, comparta el video y ya lo sabe. Como siempre un gusto, como siempre un placer.